Vamos a dar paso al siguiente panel, ciberriesgos en la industria del petróleo, gas y energía. Vamos a convocar a Julio Ardita, él es el director de CIBSEC de Deloitte. Le pedimos disculpas también por la demora. Así que continuamos con las actividades de este seminario Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas, Riesgos, Oportunidades y Prioridades. Los dejamos en compañía de Julio Ardita. Sí, antes que nada les aviso, tengo un malware interno, más o menos más que un malware, estoy un poco resfriado. Creo que más que un malware es un cripto, digamos, un ransomware que digamos, por ahí me está consumiendo básicamente el 40% de mi CPU interna, así que más o menos tengo el 60% disponible para la charla. Así que lo vamos a ir tratando de manejarlo. Bueno, vamos a arrancar un poco con esta charla, un poco entendiendo lo que son los ciberriesgos en la parte industrial, específicamente entender, digamos, por qué hablamos hoy en día de ciberriesgos. Le vamos a poner foco esta vez a la industria, más que nada de todo lo que es la parte de oil and gas y energía. El resto por ahí de las industrias, Arpel está conformada más que nada por ese tipo de compañías y el foco es más que nada ver cuáles son los riesgos principales en una compañía que maneja, digamos, lo que es la parte de, digamos, lo que sería upstream, lo que sería, digamos, midstream y downstream. Vamos a ir entrando un poco más en detalle y viéndolo desde el punto de vista de cyber, cuáles son los riesgos que hoy en día se están enfrentando. Y finalmente, qué medidas podemos utilizar para mitigar riesgos. A lo largo de todo el día vimos metodologías, cómo podemos usarlos. La idea es dejarle varios tips y varios, digamos, slides con presentaciones para que ustedes mismos puedan ir determinando dónde están parados, o algunas presentaciones recién decían dónde uno está parado, cómo tiene que seguir. Yo creo que el gran problema que hoy se está enfrentando la parte industrial, ¿sí? el mundo OT versus el mundo IT, es que la mayoría de los planes de adecuación, los planes de remediación, los planes de solución, son planes a mediano y largo plazo. O sea, hacer una segmentación de una red requiere un rediseño, trabajo, requiere tiempo. Hacer una implementación, digamos, de determinados dispositivos de seguridad también requiere tiempo. Y el problema es que hoy lo que no tenemos es tiempo, que es parte del problema que hoy nos estamos encontrando, ¿sí? Vamos a arrancar viendo un poco cómo es el foco original, digamos, de los sistemas y por qué estamos hablando de los ciberriesgos. Originalmente los ICS estaban más pensados en lo que era el safety, la seguridad, pero se agregó en el último tiempo lo que es el concepto de ciberseguridad. Y es algo que es inherente. En esta charla, en este evento en Arpel, prácticamente están la mayoría de los principales vendors dando sus propias charlas sobre sus áreas de ciberseguridad. Todos los distintos vendors, desde un Rockwell, lo que es Siemens, ABB, Honeywell, todos GE, están cada uno empezando a trabajar fuertemente en lo que son los conceptos de ciberseguridad. Y es algo que lo están planteando permanentemente porque es lo que se viene. Es el concepto más crítico hoy en día. Y también todo lo que son las distintas industrias, las redes industriales se están incorporando conceptos nuevos, tecnologías nuevas. Primero la integración con las redes corporativas, la parte robótica, eso es algo que cada vez más se está empezando a utilizar, el concepto de inteligencia artificial se empieza a incluir en todo lo que es la parte de sistemas industriales, lo que es la parte de digitalización, IoT, o sea, es decir, todas son, digamos, tecnologías que empiezan a irrumpir en el mundo industrial, ¿sí? Porque son tecnologías que ayudan, ahorran costos, entonces las áreas de negocio las están viendo como un driver que permite ayudar a mejorar la productividad. Obviamente la seguridad tiene que empezar a estar al lado por los ciberriesgos que se generan. Los cibercriminales cada vez están apuntando más a este tipo digamos, de operaciones, las áreas de operaciones de la compañía, cosa que antes no era, y ahora vamos a ver un poco cuáles son los potenciales intrusos o potenciales atacantes que podemos tener. Este gráfico un poco describe los ataques del centro que hay en Deloitte, digamos, de análisis de respuesta ante incidentes de sistemas industriales. En el año 2016 hubo 290 ataques registrados, o sea, incidentes registrados con nombre y apellido, de los cuales 59 fueron relacionados con empresas de Oil and Gas and Energy. Este es un gráfico, digamos, muy interesante que se estuvo trabajando, y muy claro, obviamente, ¿sí? Como se puede ver, ¿sí? Es un mapamundi, digamos, si lo podemos ver, si me tienen que creer. Acá está la Argentina, Brasil, digamos, Estados Unidos. Y este gráfico, digamos, los invito a que lo puedan consultar también en el sitio de Deloitte, porque es un gráfico que describe los últimos ciberincidentes en sistemas industriales y qué efecto o sobre qué industria han sido, desde oil and gas, petróleo, automación, distintas áreas. Si lo miramos así muy rápidamente, vamos a ver que el foco más fuerte, ¿dónde está? En Estados Unidos.
¿sí? Que es básicamente donde hay más nivel de automatización. Un poco en Europa, un poco en Asia, pero eso implica que en todas otras partes del mundo estamos empezando a tener este efecto, ¿sí? También el escenario cambió. Más allá de que los incidentes están pasando, el escenario cambió. Hoy, estos 4 conceptos que nosotros venimos planteando y manejando hace varios años, en que estamos trabajando en la parte de seguridad en entornos industriales, sigue funcionando, o sea, sigue habiendo accesos remotos inseguros, aunque no deberían existir, siguen existiendo con usuarios y password básicos o fáciles. La interconexión de equipos de tercero, eso sigue siendo un punto importante. Recién preguntaron en la charla anterior qué pasa con los terceros que se conectan a mi red. Bueno, ese es hoy uno de los temas fundamentales. Yo puedo tener una estrategia muy fuerte, tener mis equipos protegidos, darles policies, políticas, tener todo configurado, pero si viene un proveedor o un tercero y se conecta con un equipo que no tengo control o no tiene ciertas medidas de seguridad o las medidas de seguridad mínimas, estoy complicado, ¿sí? Otro de los factores que nos encontramos hoy en día es las áreas de negocio implementan tecnologías que tienen poca capacidad, digamos, para poder realizar actualizaciones de seguridad. Vienen con un mantenimiento, pero el mantenimiento en la operación, no el mantenimiento de seguridad en ese esquema. Eso es lo que está, digamos, avanzando. Y el otro punto, que también hoy se mencionó, es hay prácticamente un nulo o bajo monitoreo de eventos de seguridad, ¿sí? En los dispositivos, en todo lo que son los sistemas industriales, por X motivo, que están distribuidos, que están en redes distintas, que son protocolos por ahí distintos, que hay que integrarlos, que hay que centralizar los logs. Las soluciones de SIEM, que siempre fueron pensadas para correlacionar lo que son los logs de la compañía. La tecnología de SIEM es algo que yo le pongo mucho foco, porque los SIEM, no sé si se acuerdan, hace unos 7, 8 años nacieron como SIEM pensado para correlacionar eventos de seguridad perimetral. No sé si alguien se acuerda hace 10 años el Net Forensics. Net Forensics es una solución de SIEM que fue la primera, después se murió, que estuvo pensada en todo lo que es correlación de eventos de perimetral. Después los SIEM evolucionaron, los SIEM que hoy estamos utilizando correlacionan eventos de la red corporativa, sumados lo de la parte industrial, ¿sí? Sistemas operativos, red, base de datos, aplicaciones. Y la nueva camada de SIEM, a lo cual los nuevos SIEM están apuntando, es a colectar y correlacionar todo lo que son eventos de las redes industriales, que es el nuevo gran mundo, digamos, a incorporar, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Por algo que comenté al principio de la charla, por el tiempo. Hoy es muy importante, de alguna manera, monitorear lo que está pasando, porque hoy, al tener nuestra red, en muchos casos, digamos, sin las medidas de protección adecuadas, técnicas reales, si tenemos un incidente, tenemos que saberlo rápido. Cuanto más rápido nos demos cuenta que hay algo raro, más rápido vamos a poder actuar. Entonces, esto es uno de los temas que sí o sí nosotros recomendamos que hay que implementar rápidamente. Este se ve por lo menos este gráfico, ¿sí? Se ve un poco más claro. Este es un gráfico, digamos, muy interesante, pensado así muy para ingenieros, ¿sí? Para tratar de un poco cómo explicarles al área industrial o a los ingenieros industriales los riesgos que hoy tenemos, ¿sí? En una organización hoy en día, en una red industrial, tenemos distintas amenazas que pueden ir desde un empleado, ¿sí? Un tercero involucrado, un vendor que acciona nuestros sistemas, activistas o intrusos, a terroristas, agencias, digamos, de inteligencia de otros países. Son posibles amenazas que hoy podemos llegar a tener. Suenan a película, pero son reales, que hoy, digamos, podemos llegar a tener en nuestra organización, ¿sí? ¿Qué puede llegar a pasar? De todo, desde daño reputacional, pérdida financiera, hasta pérdida de vidas humanas. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a gestionarlo y manejarlos a través de distintos, gestionarlos a través de distintos políticas, estándares, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Esto es macro, esto es como para tratar de llevar al mundo industrial un gráfico que se entiende, ¿sí? Por parte de los ingenieros. Está hecho desde el punto de vista de IT, pero llevado para alguien o para mostrar un poco a la parte industrial o para al área industrial. Es decir, cómo le mostramos los riesgos principales que hoy estamos teniendo, ¿sí? Yendo un poco a lo que son los riesgos específicos de, supongamos, una compañía que se dedica a todos los que son compañías, digamos, de petrolera o, digamos, o de gas, ¿sí? O de energía. Hay distintas áreas. La primera área, más industrial, es la parte de upstream, básicamente cómo extraemos de la tierra lo que sea petróleo, gas, ¿sí? Hay distintas fases dentro de eso. Tenemos exploración, producción, aunque en otras compañías está dividido. En lo que es exploración tenemos la evaluación geofísica, la evaluación dónde están
de una determinada zona, dónde vamos a hacer un pozo, qué información vamos a sacar, la información, digamos, de la operación del campo, la información, digamos, de los pozos. Es decir, eso es información, datos. La mayoría de las veces esos datos o esa información es información muy crítica, porque tiene información de reservorios, tiene información de reservas, capacidad de los pozos. Es decir, es información realmente que vale mucho dinero. ¿Por qué? Porque el que conozca esa información sabe la capacidad que tiene, sabe qué puede dar un determinado campo o no, hasta qué nivel, cómo puede funcionar. Eso obviamente, si alguien de alguna manera accede a esa información, a la información, digamos, de la performance, no sé, de los pozos, la información, digamos, que existe, digamos, en base a variables, información del nivel de reservas actuales, puede realmente afectar lo que es la reputación de la compañía y hasta generarle pérdidas financieras. Esto es parte hoy de información que hoy se maneja tanto en la red corporativa como en muchos casos en el campo. O sea, por ahí el técnico que está trabajando relevando cierta información de distintos pozos, junta esa información en su computadora personal, la conecta, tal vez viene un tercero, un proveedor que también se sienta con él en la camioneta cuando van a buscar información y conecta la información, pone un pendrive para que te pase la planilla de Excel, te muestra las fotos del viaje, copiame este archivo. Es decir, eso pasa en el día a día. ¿Sí? No pensemos en la seguridad en un edificio, control de acceso. Piensen una camioneta en el medio del campo, están dos personas sentadas, bueno, che, te voy a pasar esto, ¿no? Que te paso mi batería, ¿no? Que no anda. Bueno, escribí el documento en mi computadora, después lo copio en un pendrive. ¿Sí? Es decir, es parte de la operación del día a día en esos entornos. Después, finalmente, la parte de producción, todo el proceso de extracción, digamos, de la materia prima. Una amenaza que podemos llegar a tener es qué pasa si alguien, digamos, inserta algún malware que puede atacar ese tipo de información, que puede, digamos, modificar la información que nos está mostrando la extracción. Esto es un gráfico, digamos, muy bueno que define en lo que es la parte de upstream cuáles son los principales riesgos, siendo lo que es exploración, desarrollo y producción, por un nivel de vulnerabilidades que pueden existir y nivel de severidad de ataque. ¿Sí? Es decir, obviamente el nivel de vulnerabilidades que puede tener la información geofísica y la severidad está en este nivel, contra un extremo que es la parte de producción, como veíamos, ¿sí? Cuando estamos sacando, digamos, el petróleo, digamos, la información de abajo, la posible vulnerabilidad que podemos estar expuestas hoy es alta y el nivel de severidad de ataque también es alto. ¿Sí? Este cuadro, se los dejo para que lo puedan ir viendo después con detalle, pero va mostrando las distintas fases de lo que sería un proceso de upstream y qué nivel de vulnerabilidades tiene por severidad y por, digamos, posibles vulnerabilidades que puedan llegar a existir. ¿Sí? Hay toda una metodología después atrás de cómo se clasificó y todo, pero es un resumen de vuelta para mostrar a la parte industrial, a los ingenieros, cómo, digamos, llevamos esto y cuáles son los riesgos reales que uno está viendo o está manejando. ¿Sí? Miremos este ejercicio o este ejemplo de un ciberataque, digamos, en lo que es upstream. Imagínense un, digamos, gusano o un malware enmascarado, ¿sí? En una red SCADA, en una red industrial, ¿sí? Que simplemente cambie la velocidad del motor de una válvula, ¿sí? Al azar, ¿sí? Digamos, para, digamos, generar algún daño, digamos, o modificar la información de las variables que está viendo. Entonces, en este esquema donde estamos trabajando, donde hay un ingeniero, un operador que está viendo esto, sea un malware que se pueda, digamos, insertar en alguna de esta red industrial, en algún PLC específicamente, que pueda cambiar esa velocidad, que es posible, estamos ante un riesgo crítico. Eso a veces es muy complejo de entender de la parte industrial, este riesgo específico. Y de hecho, para ir a un caso concreto, ¿sí? Esto es una notificación, ¿sí? que enviamos de un malware, habrán escuchado Triton y Trisis, que es uno de los últimos. ¿Sí? Específicamente esto es un malware que se detectó, que apunta justamente, ¿sí? a unos dispositivos Triconex, ¿sí? Que aplica. De hecho, este aviso específicamente lo hizo Gabriela, no sé, Gaby, si estás acá. Ahí está Gaby, levanta la mano, así te ven. Más alto que no te ve la gente. Gaby, ¿sí? Que forma parte del equipo nuestro, detectó, trabajó en este esquema y armó este reporte y lo envió. Por eso, como mecanismo, si vamos un poco para atrás, ¿cómo hacemos para mitigar eso? ¿Cómo hacemos para mitigar ese riesgo que tenemos? Primero, entender los riesgos y justamente implementar lo que es un programa de aplicación de parche. Porque ese malware explotaba una vulnerabilidad porque no tengo un determinado parche aplicado. Primero, entender y ver si voy a aplicar un parche o no. Y si no lo voy a aplicar, tenerlo claro.
¿sí? Este equipo sé que este es vulnerable o tiene ese esquema. Segundo punto, monitorear justamente esos indicadores de compromiso a través de feeds. Este ejemplo que vimos acá, este otro ejemplo ahora, hace poco en mayo, ¿sí? Hay un malware VPN Filter, hay unos 500.000 routers infectados en el mundo por este malware. Si no se enteraron, es parte de la universidad pública, que este es un malware que se está estudiando, que persiste en algunos dispositivos, roba algunas credenciales y monitorea protocolos Modbus. O sea, está pensado y tiene una parte para atacar específicamente digamos, algún dispositivo que encuentre dentro de Modbus, ¿sí? Es decir, estos salen permanentemente, son avisos que todo el tiempo va teniendo. Necesitamos tener esos feeds, ¿sí? Para entender qué está pasando. Si yo me estoy cerrado y no entendiendo qué pasa, me voy a quedar mirando mi cajita. Tenemos que saber qué está pasando en el mercado, ¿sí? Perdón. Y el último de los puntos es, uno de los temas que es importante, que se empieza, digamos, hoy a manejar, es armar lo que llaman los cyber wargaming. Básicamente es hacer un ejercicio con la industrial de qué pasa si. O sea, si tenemos hoy un ataque, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos van a llamar a las 2 de la mañana? ¿Van a llamar? ¿Qué es lo que hoy usualmente va a pasar si hay algún malware que afecta a alguna planta industrial? Probablemente hoy piensen en su organización, separaré la planta, alguien llamaría, alguien diría, che, ¿cómo se llama el responsable de seguridad? Fulano, llamen a fulano, lo van a llamar a fulano va a llamar a otro, si fulano va a decir, bueno, che, a ver, llamemos al que sabe, después llamemos a un proveedor, llamemos a todo el mundo. Que venga todo el mundo para tratar de solucionar el tema, ¿sí? Empecemos todos a correr. Bueno, la idea es ese ejercicio, en vez de hacerlo en tiempo real, bueno, hagamos una prueba a ver qué pasa, ¿sí? Cómo estamos en ese esquema. El segundo punto, digamos, dentro de lo que es upstream, que es la extracción, digamos, de gas o de petróleo, es, bueno, transportarlo. Ese transporte a través de un ducto, a través de tubos, ¿sí? A través de una tubería, como caso que mencionaban recién de esta empresa de Perú, ¿sí? También tiene todos sus riesgos. Hay todos unos riesgos de monitoreo, de presión, de válvulas, que también hay que monitorear. Si alguien, digamos, pudiera acceder, ¿sí? De una forma no autorizada y manipular el sistema que maneja esa tubería, realmente puede llegar a causar algún riesgo realmente crítico. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones que transporta gas o que transporta petróleo o que transporta crudo, los sistemas de tuberías se manejan a través de también sistemas industriales que pueden ser operados también de forma remota, porque muchas veces estas estaciones o subestaciones están en lugares o en locaciones físicas que es complejo el acceso, ¿sí? en ese punto, que es otro de los riesgos que tenemos. Y finalmente el tercer punto es la parte de downstream, es decir, una vez que tenemos el petróleo, una vez que lo trasladamos, una vez que sacamos el gas, una vez que lo trasladamos, el proceso de refinería y lo que sería la parte de marketing o venta en sí. Dentro del proceso de refinería también tenemos toda una serie de procesos que nos pueden complicar o donde podemos llegar a tener determinados riesgos, ciberriesgos críticos, ¿sí? Todo el proceso de procesamiento del petróleo crudo en petróleo o en productos derivados del petróleo, todo lo que es imagínense que alguien pueda sacar la información de lo que está en los tanques o modificarla o acceder a esos datos o cambiarlos. Habían mostrado al principio una vulnerabilidad sobre uno de los sistemas que, más a nivel de retailing, en la parte de servicio, te cambiaba el nivel de los tanques. Todo eso hoy en día existe, ¿sí? Entonces son determinados ciberriesgos que hoy tenemos dentro de ese sector de lo que es downstream, ¿sí? El mismo gráfico que habíamos visto para upstream, llevado a lo que es downstream. Es decir, dentro de este punto, dentro de este esquema downstream, todo lo que es la parte de nivel de severidad de un ciberataque y nivel de posibles vulnerabilidades de un ciberataque. Lo más crítico que hoy tenemos es básicamente las plantas de refinería. Eso es lo más fuerte que hoy puede llegar, digamos, a afectar, donde habría que ponerle mucho más foco, ¿sí? Obviamente, la parte, digamos, de operaciones de control, la parte, digamos, de marketing, en ese esquema, la parte logística nos puede afectar. Si no podemos despachar los camiones con la información, ¿sí? En base a los planes de continuidad. Entonces este gráfico también nos muestra un poco los niveles de riesgo, de ciberriesgo, en distintas partes de operaciones de la parte downstream. De vuelta, para mostrárselo a un área de negocios, para mostrárselo a alguien del mundo más industrial, ¿sí? Ahora, ¿cómo trabajamos entendiendo estos ciberriesgos que tenemos hoy en día? ¿Cómo los empezamos a trabajar? ¿Cómo empezamos a ponerle foco? El primer punto es
y se charló bastante durante el día de hoy, es hacer un assessment, es decir, entender dónde estamos parados, ¿sí? Si nos vamos y nos ponemos en la cabeza de un ingeniero, el ingeniero hoy en la parte industrial está en la cabeza del día a día, de operación día a día, que funcione, que la planta esté bien, y monitorear, ese es su día a día, nada más. Cuando nosotros venimos del lado de seguridad, de ciberseguridad, de IT, y queremos empezar a entender dónde está, el que está del otro lado dice, bueno, pero yo estoy en otro negocio, estoy con otra visión, ¿sí? Por eso es muy importante que estos assessments se hagan con un equipo multidisciplinario, incluir al negocio, específicamente que entiende sus riesgos, incluir a la parte de operaciones e incluir a ciberseguridad. ¿Sí? O sea, sumarlo, ¿sí? Un poco para no parecer que uno se está metiendo directamente adentro del negocio, es decir, sumarlo, integrarlo, para hacer el assessment estamos hablando, es decir, para entender dónde uno está parado hoy en día. Tener un inventario de activos lo más real posible, digo lo más real posible para tratar de ponerlo en blanco sobre negro lo que hoy hay, ¿sí? Piensen que hoy hay sistemas industriales que tienen 10 años, 15 años, 12 años. Si bien por ahí en ese momento también se manejaba la parte de documentación e inventarios, por ahí la persona que lo había implementado hace 10 años se jubiló hace 5, entonces lo que tenemos es un conjunto de información con alguna documentación vieja que está en carpetas físicas, no la tenemos ni siquiera en formato electrónico. Entonces es muy importante tratar de un inventario lo más real posible, por lo menos en tecnologías, marcas, modelos, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Sí? Hacer un ranking por criticidad, ¿se acuerdan de los gráficos que había mostrado un poco más este otro? ¿Sí? Ponerle un foco a la criticidad, es decir, ¿dónde está lo más crítico? Que si realmente nos llegan a pegar o llegamos a tener un ataque, nos puede provocar un daño, digamos, más fuerte. Y evaluar lo que llaman los controles claves sobre esos activos críticos, que ahora vamos a ver. Los controles claves yo los tradujo como la seguridad real. Es decir, podemos trabajar, podemos acotarnos, podemos alinearnos, y de hecho tenemos que trabajar, digamos, para saber dónde estamos parados, hacer un análisis de madurez, pero tenemos que trabajar muy fuertemente en lo que llaman los controles clave, los controles reales, que ahora vamos a ver qué es en concreto. Es decir, si tengo esto, reduzco realmente mi riesgo muy, digamos, muchísimo, entonces bajo mi nivel de riesgo. Y trabajé en un plan de aseguramiento, que va a demorar tiempo, o sea, y ahora lo vamos a ver también un poco en cuánto dura. Estos son un resumen que, digamos, nosotros un poco los analizamos y los evaluamos como controles, digamos, claves que hay que tener en cuenta en un sistema industrial. Son 20. Es decir, si uno tiene esto más o menos bajo el control o bajo el radar, uno más o menos puede irse a dormir tranquilo, ¿sí? O por lo menos irse a dormir y sí, lo levantan en la madrugada a saber por dónde arrancar, ¿sí? Pero es importante, por lo menos, tener en cuenta la parte de entender, digamos, todo lo que es la parte de riesgo, lo que es la parte de políticas, awareness, training, cómo manejo a mis vendedores, ¿sí? Tener un poco ese concepto, la parte de cómo gestiono el ciclo de vida de la información, la encripción, temas más técnicos de autenticación, saber quién tengo, roles, accesos, ¿sí? Seguridad de red física de los sistemas, vulnerabilidades, protección de malware, ¿sí? La parte, digamos, de estar preparado para ante un ciberataque, monitoreo, ¿sí? Poder responder ante un incidente y tener una continuidad del negocio. Son los distintos puntos que si hoy más o menos los tenemos más o menos validados o mapeados, es lo que yo llamo la seguridad real de mi organización. Me va a permitir saber dónde estoy y cómo poder manejarlo, ¿sí? Este gráfico, que ahora vamos a hacer un poco más de zoom porque, digamos, no se ve tan claro, define un poco con distintos niveles de madurez cómo está hoy en día la industria de lo que se llama oil and gas y energy en el mundo, ¿sí? Este es un informe que trabajó y que desarrolló Deloitte, digamos, el año pasado, fin del año pasado, y un poco lo que hizo fue, en base a distintos assessments a nivel global, determinar qué nivel de seguridad hoy tienen la mayoría de las organizaciones, ¿sí? El promedio más o menos de hoy da lo que se llama un 2,2. O sea, a nivel mundial, en este modelo de madurez, donde pues, el valor va de 0 a 5, si uno diría como tenerlo en cuenta, el promedio mundial de las organizaciones principales hoy está en 2,2 de una compañía de oil and gas, ¿sí? Esa es la nota que una compañía tendría promedio. Y a donde se debería estar es cerca de un 4. Esa es a donde se debería apuntar hoy en día, ¿sí? ¿Cómo hago para mapear eso? Es muy simple. Puedo entender, a ver, qué comportamiento tengo hoy y se acuerdan de esos controles claves que yo mencionaba antes, cómo los voy encarando. No puedo encarar todo junto.
primero tengo que empezar a trabajar fuertemente en lo que es concientización, después en la estrategia y establecer una política, después ir educando, digamos, a mi equipo, segmentar las redes, hacer un assessment anual, seguridad física. Si hago esto ya, subí de nivel. Y sigo en un nivel más, tener un inventario claro de todos los assessments de todos los activos que hoy tengo. ¿Sí? Empezar a desarrollar algunos estándares para las nuevas implementaciones, evaluar la seguridad, monitoreo 7x24. ¿Sí? Esto a cada uno le puede permitir definir dónde está. Por eso la idea un poco de la presentación también que les quede, digamos, cuando después se la bajen de Arpel, para cada uno de ustedes evalúe un mapa mental para decir, a ver, de todo esto, ¿dónde estoy? ¿Esto lo tengo? Sí. ¿Esto lo tengo? Sí. ¿O esto lo tengo? ¿En qué nivel lo tengo desarrollado? ¿Sí? ¿En qué nivel estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué es lo que me falta para llegar, digamos, un poco más adelante? ¿Sí? Esa es un poco la idea para, por lo menos, digamos, entender dónde uno está parado y a dónde tiene que ir en ese esquema. ¿Sí? Y finalmente, algunas recomendaciones finales en base a experiencias que hemos tenido y que hemos trabajado a lo largo del tiempo. ¿Sí? El primero, y yo esto no me canso de repetirlo, es el tema del governance, de lo que es el gobierno, de quién se va a encargar de la seguridad o de la ciberseguridad en la parte industrial. Suena algo muy simple, pero es clave. Si no tenemos definido eso, estamos complicados. ¿Sí? Recordemos que el área industrial, las áreas industriales, en las organizaciones muchas veces es, digamos, la parte de organización más grande, más que la parte corporate. La parte corporativa da soporte a las áreas industriales en las organizaciones. Entonces, el tema es entender claramente ese gobierno de la ciberseguridad, ¿dónde va a estar? Va a estar en lo que sería el concepto de seguridad de la información, que es donde hoy está yendo, va a estar en el área industrial. Es decir, ¿dónde va a estar? Alguien tiene que tener ese gobierno para definir cómo ir, cómo encararlo, cómo trabajar. ¿Sí? La tendencia mundial, cuando uno ve, bueno, ¿dónde queda el governance? Es debajo de la órbita del CISO. Eso es algo que hoy es una tendencia. Cuando uno empieza a ver qué hacen las principales empresas del mundo, es hoy el governance de lo que es la parte de ciberseguridad industrial está bajo el CISO. ¿Sí? Uno dirá, pero el CISO viene de la parte corporate. Sí, viene de la parte corporate. Pero es el que viene ya con muchos años de entender riesgos, de ciberriesgos en el mundo IT, pero ya viene con todo ese ejercicio. Entonces, hoy en día la tendencia es que el gobierno se encuentra bajo la órbita del CISO. Ahora el desafío más importante es ese CISO, cómo llega ahora al área industrial, ¿sí? Y a los distintos referentes para, de alguna manera, no empezar a imponer las cosas, sino para empezar a imponer, negociar. Es decir, es un ejercicio fuertemente que hoy hay que llevar. Y esto genera un desafío muy fuerte, que es la parte de la gestión del talento, en la parte de ciberseguridad industrial. ¿Qué hacemos? ¿Armamos un área de ciberseguridad industrial debajo del CISO o delegamos en cada una de las áreas de negocio específica, no sé, en upstream, en downstream, en la parte de si trabajamos con gas, en la parte de energía, y ponemos un referente en cada lugar? ¿Qué estrategia seguimos? ¿Sí? Ante eso no hay una respuesta única, depende mucho de la organización, depende de la cultura, depende de cómo se va trabajando. Pero es muy importante definir el governance y trabajar sobre este esquema. Hoy, dentro de la parte de ciberseguridad a nivel Latinoamérica, específicamente Argentina, faltan recursos y gestionar el talento de lo que es la parte de ciberseguridad industrial es crítico. ¿Sí? La segunda recomendación es concienticen, evangelicen. Es muy importante, si ya se definió el governance o si no se definió y está en proceso, es decir, poco a poco llevar al mundo industrial el tema de los ciberriesgos. ¿Sí? Porque la realidad es que cuando haya un incidente en la parte industrial, por más que IT no haya tenido nada que ver, por más que el CISO no haya tenido nada que ver, cuando es un incidente relacionado con ciberseguridad en la parte industrial, al CISO lo van a llamar, lo van a convocar, lo van a sumar. ¿Sí? Lo van a decir, bueno, ¿y cómo no hiciste nada? ¿Qué estuviste haciendo hasta ahora? No, lo que pasa es que en realidad yo me peleaba porque le mandaba las planillas y él no me las enviaba, y cuando me reunía con él no venía a las reuniones, entonces le mandaba el documento y no me lo completaba, o me lo completaba y le pedía la lista de los SCADA y me daba 10 y tenía 200, y me escondía la información, y todas las excusas que podamos querer, el incidente pasó. Entonces, lo que tenemos que trabajar es para que no pasen los incidentes, ¿sí? En ese esquema. Entonces, trabajemos mucho en concientización, ¿sí? En el mundo OT-IT, ¿sí? Traten de llegar al propio entorno, o sea, al propio entorno de la propia organización, de hablar con la gente de operaciones puntualmente, ¿sí? Basar el programa de ciberseguridad en estándares internacionales, a mediano y largo plazo hay que apuntar a eso,
O sea, no hay que reinventar la rueda, pero sí focalizar, como yo he mencionado, en estos controles claves en el corto plazo. O sea, ok, vamos a trabajar, alinearnos, pero hoy tenemos que trabajar fuertemente para tratar de reducir la brecha que tenemos hoy para prevenir cualquier ciberincidente que hoy nos pase, porque el riesgo lo tenemos hoy. El problema que tenemos es tiempo. Eso es un poco el tema. Y finalmente, como para terminar, está una de las frases que más me gustó, como para tratar de llevar el tema de ciberseguridad hacia la organización. Siempre se hablaba de que la seguridad del lado industrial era más el safety, ¿sí? Bueno, un poco ir con esta frase, la ciberseguridad nos permite generar justamente, ayudar a generar y a completar ese safety, esa seguridad, digamos, del personal. La ciberseguridad nos permite ayudar a mejorar la confiabilidad de nuestros sistemas. Y la ciberseguridad también crea valor, que ese es el otro punto importante que hay que de alguna manera tratar de mostrar la parte industrial. O sea, si trabajamos en ciberseguridad creamos valor, en el sentido de que se trabaja, podemos prevenir incidentes. Un incidente que sucede en una organización, realmente, digamos, las pérdidas que tiene tanto económicas, de reputación, todos son millonarias, ¿sí? Entonces es muy importante trabajar en ese esquema. La ciberseguridad ayuda a todos estos procesos, ¿sí? Permite trabajar con ese esquema. Ese es un poco el mensaje como para, bueno, cerrar y tratar de que la ciberseguridad trabaje en ese esquema. Refuerza, digamos, lo que es la seguridad, la robustez o digamos, el reliability, digamos, de la propia organización, y más que nada crea valor. Esa es la clave fundamental que hay que trabajar fuertemente como para que la organización, digamos, lo pueda manejar y lo pueda llevar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Fue bastante rápido como para llegar más o menos en tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te quería consultar si tenés algún ejemplo de incidente, preferentemente local, en el ámbito de refino. Gracias. Un incidente local en el ámbito de refinería. Argentina, refino fundamentalmente. Sí, mira, acá en Argentina, relacionado con cyber específicamente, no, acá en Argentina no. En Brasil sí, en Brasil hubo un incidente el año pasado, 2007, pero acá en Argentina no. No así relacionado con cyber, así semipúblico, como para decirlo en este entorno cerrado que nadie se entera. Pero sí, por lo menos en Brasil sí, el año pasado sí, pero no acá. Gracias. Si conoces alguno vos, lo podés mencionar también, no hay problema. Hola, vos hablaste de un nivel de madurez de 2.2 de las empresas de la industria de oil and gas respecto de 5 a nivel mundial. En Argentina, ¿está evaluado cómo es el nivel de madurez? En Argentina, en realidad cuando uno hace un assessment, uno lo puede hacer, hay una metodología detrás de esto donde uno llega a sacar la nota que uno tiene y dice, bueno, tengo 0,7, 1,1, 1,7, 1,9, 3,4, la nota que uno tenga, uno saca la nota personal. No hay hoy digamos, por la cantidad, digamos, no hay un número de la Argentina de cómo es, o sea, de cuál es el nivel. Pero sí, la idea era dejarles esta metodología, más que nada como para que cada uno lo pueda ir de alguna manera evaluando y teniendo personalmente o cada organización como está. Sí, por ahí que sea, cada uno lo haga y se plantee, digamos, como incluso de forma anónima para tener, digamos, una estadística de cómo está pasando. Sí, pero esta es más estadística a nivel de compañías, digamos, world class, digamos, en ese esquema. Bueno, los invitamos, si no, a ir a tomar el café, que ya tomé el café. Gracias.